es una alegría y un gusto enorme volver a verte. Hoy vamos a dar apertura al segundo ciclo de los micros de coaching ontológico y es bueno encontrarnos nuevamente y en esta posibilidad y en esta oportunidad, con este contexto y en este entorno, al aire libre, con buen clima y disfrutando por supuesto de tu compañía. Muchas gracias, Ana Paula, y buenas tardes a todos los televidentes. Nos volvemos a encontrar en estos micros luego de un impasse, con la idea de seguir transmitiendo un poco lo que es el coaching ontológico a toda la audiencia. Antes de comenzar a desarrollar bien puntualmente este nuevo micro, me gustaría que retomemos el concepto o la idea inicial de lo que es el coaching ontológico. Bien, el coaching ontológico es básicamente un proceso de aprendizaje entre dos o más personas con la idea de conseguir resultados que hasta el momento no habían sido posibles y por lo tanto son extraordinarios, ¿no? Si hablamos de resultados extraordinarios o que hasta ese momento no habían sido posibles, ¿cómo los conseguimos a través del coaching? A través de un proceso conversacional donde el coach trata de que su consultante o el coachee se conecte con el poder hacer y con aquellas potencialidades o aquellos recursos que tiene y desconoce o que quizá tiene olvidados, ¿no? De manera que pueda ponerlo en práctica y de esa manera poder obtener esos resultados que hasta el momento no había podido conseguir. Ahora que ya respondiste estas dos preguntas que son ejes, qué es el coaching y cómo logramos esos objetivos hasta el momento inalcanzados, vamos a dar inicio a este primer micro y el tema que me comentaste que vamos a desarrollar hoy son los principios del coaching. Y voy a tomar este texto que trajiste para mí, en el que dice el principio del observador. No sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. ¿Me podéis explicar eso? Bien, en el coaching hablamos de 3 principios y este es el primero de ellos, el principio del observador. Y como decía Confucio, no vemos el mundo, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como nosotros somos. Y Humberto Maturana dice que los seres humanos no disponemos de mecanismos biológicos que nos permitan tener percepciones que correspondan a cómo las cosas son. Los sentidos nos dan una fiel representación de cómo las cosas son independientemente de su observador. Esto es, cada vez que nosotros vemos algo, le damos un sentido de acuerdo a nuestras propias experiencias, de acuerdo a nuestras historias pasadas, de acuerdo a nuestro propio mapa mental. Y esto constituye una verdad para nosotros. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hay diferentes verdades? Diría que hay tantas verdades como observadores, ¿no? Cada uno ve quizás lo mismo. Quizás te haya pasado con gente cercana que todos observaron lo mismo, pero cada uno vio algo diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre los hechos sucedidos, cuando hablamos específicamente de aquello que pudimos ver a través de nuestros sentidos, estamos hablando del mundo. Pero cuando hablamos a partir de nuestros juicios y de nuestras interpretaciones, hablamos de nosotros mismos. Estamos hablando de quiénes somos y del sentido que le hemos dado a lo observado. Y esa será nuestra verdad. Y con respecto a esto, recuerdo una frase que en algún momento alguien me pasaba, que decía: lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Y esto tiene que ver con el observador que estamos siendo, ¿no? Tal es así que, bueno, la verdad varía de acuerdo a la persona que lo está observando y tiene que ver con una multiplicidad de factores, ¿no? Pero el hecho es que nosotros podamos discernir lo que es el hecho concreto de lo que son los juicios e interpretaciones que le damos. Porque cuando tomamos esos juicios o esas interpretaciones como la verdad, actuamos en consecuencia. Y actuamos de acuerdo a algo que nosotros consideramos que es totalmente cierto, sin haberlo chequeado con anterioridad. Entonces, defendemos esa verdad y en algunos casos nos ponemos en una postura en la cual donde lo que nosotros observamos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros vivimos es la verdad. Y aquel que no esté de acuerdo con eso está equivocado. Sería una manera de defender esta verdad que quizás no sea la más funcional o quizás nos traiga inconvenientes en el día de mañana en las interacciones que tenemos con las demás personas.
En cuanto al modo de relacionarnos con los demás, ¿existe otra manera de relacionarnos sin que abandonemos lo que sería nuestra verdad? Si nosotros somos conscientes de que cada individuo tiene su propia verdad, y si desde el respeto y desde la empatía nos conectamos con el otro para ver cuál es su verdad, estamos generando un espacio de aprendizaje, estamos generando un espacio de co-creación donde yo puedo escuchar el otro, no necesariamente necesito abandonar los fundamentos de mi verdad, pero sí escucharlo y ver si hay una parte de su verdad que también puedo incorporar. Bien, Mariana, ahora yo te pregunto cómo podemos distinguir nuestros juicios de los hechos. Solo podemos intervenir en esos mundos que podemos observar. Y si a partir de esto nosotros podemos observar o distinguir cuáles son los hechos, aquellos que son comprobables, esos que realmente puedo observar, de los juicios o interpretaciones que yo mismo hago, puedo llegar a una verdad más cercana a lo sucedido, ¿no? ¿Y de qué manera puedo hacer esto? ¿Y de qué manera me influyen los juicios en mi vida cotidiana? Los juicios pueden llegar a ser tóxicos para nosotros mismos o en nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, como para que la audiencia por ahí lo comprenda, cuando hablamos de quizás de alguna persona y decimos me faltó el respeto, entonces en primer lugar lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que esa es nuestra realidad. Hemos emitido un juicio, no estamos hablando de un hecho, decimos fulanito me faltó el respeto. Bien, primero me hago cargo de ese juicio y digo yo siento que me faltó el respeto. Ese es el primer paso como para desarticular un juicio que puede llegar a traernos problemas en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, cuando yo siento que alguien me faltó el respeto, el segundo paso es tratar de dar con aquel hecho que me hizo sentir eso. Entonces, si después puedo decir, bueno, la verdad es que cada vez que me cruza no me saluda. Entonces yo siento que no me está respetando. Eso es ir más allá del juicio y darme cuenta que el comportamiento del otro me está afectando. Pero en realidad a quien está afectando es a mí. Y quien está generando toda esta serie de juicios e interpretaciones soy yo misma. Entonces quizá no me está faltando el respeto. Quizás por algún motivo siente que no le voy a responder el saludo, o que quizás me conoce de un ambiente, pero en este otro ambiente yo no voy a saber reconocerlo. O sea, ¿qué otras interpretaciones hay para un mismo comportamiento? Si puedo distinguir esto, me va a facilitar un montón de relaciones y me va a abrir un montón de oportunidades nuevas de relacionarme con la gente. Un ejemplo común que se da dentro de la comunicación es aquellas personas que utilizan un tipo de lenguaje directo donde el objetivo es comunicar, dar un mensaje, y otras personas que utilizan un estilo de lenguaje más indirecto que tiene que ver con esto de cuidar un poco más la relación, de que el otro le caiga bien el mensaje que le voy a comunicar. Entonces, cuando una persona que cuida mucho las formas en cómo emite el mensaje, cuando una persona le habla de manera directa, suele ser ofensiva. Entonces, suele interpretar quizás que aquella persona es un maleducado, o como decíamos antes, me está faltando el respeto, o distintos juicios o interpretaciones que se pueden dar, y seguramente que va a actuar en consecuencia. Es decir, cuando me relaciono con esa persona ya voy tenso a la reunión, no puedo tener una conversación con esa persona porque siento que me está agrediendo todo el tiempo, siento una amenaza dentro de esa comunicación, y en realidad simplemente estamos hablando de dos tipos de comunicación distinta. El hecho de no tomarme las cosas como algo personal, como decía un poco uno de las leyes toltecas, no hacerlo personal, y entender que quizás yo le estoy dando un sentido a este comportamiento que puede no ser el que le estoy dando, o que puede haber algún otro fundamento detrás de esto. Lo importante a partir de reconocer y tener estas distinciones, que es un poco la idea de llevarles a la audiencia estas herramientas, es que cuando yo emito un juicio de que esto es malo, es bueno, es lindo o es feo, pueda preguntarme ¿en comparación con qué? ¿En comparación con qué es lindo? ¿En comparación con qué es malo?
en comparación con qué es mejor o es peor, y en qué contexto sería mejor o peor, según quién. Entonces es como que empiezo a desarticular el juicio y empiezo a darme cuenta desde qué lugar estoy hablando y que en realidad quizás esa es mi verdad y haya otras verdades, ¿no? Bueno, te agradezco profundamente porque todas las veces y de todos los encuentros que tenemos yo llevo mi aprendizaje y generás en mí eso que te había comentado en otras oportunidades, que es como que vas encendiendo lamparitas y foquitos y automáticamente yo relaciono lo que vos decís con cuestiones personales o de mi modo de relacionarme con los demás, y en particular este micro de reencuentro en este segundo ciclo y hablando de los principios del coaching y del observador me va a ayudar en mi vida particular a la hora de relacionarme con los demás a no analizarlo tan unidireccionalmente como lo estaba haciendo y a hacer interpretaciones malas, sino a ponerme en el lugar del otro a la hora de comunicarme y de entender qué es lo que me quiso decir o por qué, o no evaluarlo de un modo tan negativo como a veces lo hago esperando que sean los mismos modos que los que utilizo yo. Realmente me gustó muchísimo y me gusta porque va a tener su continuidad. Hoy comenzamos con los principios y vamos a tener el desarrollo del segundo principio en el próximo micro. ¿Podés adelantar algo en relación a eso para que la gente ya lo vaya sabiendo? Bien, y en el segundo encuentro estaremos hablando de la acción y el ser. Cómo me constituyo como un ser humano a través de la acción. Es un tema interesante donde también espero que la audiencia pueda llevarse algunas herramientas como para aplicarlas en la vida diaria. Bueno, nos vemos la semana que viene, Mariana. Muchísimas gracias, y a toda la gente le recordamos que durante todo el micro en el Zócalo estuvo apareciendo tus vías de contacto, así que las aprovechen. El sábado por la noche vas a estar nuevamente en el programa, así que si no agendaron, lo pueden hacer ese día, en esa oportunidad, comunicarse con vos para tener su primer sesión, que me comentabas la primera es sin costo. La primera sesión es sin costo porque es una sesión más exploratoria donde me acerco al consultante para ver qué es lo que trae justamente, para ver si el coaching se puede aplicar al tema que trae y para que el coachee también chequee si él se siente cómodo con la sesión, ¿no? Así es que la primera sesión siempre es sin costo. Quien quiera tomar una sesión como para observarse a sí mismo cómo le resulta, por favor pónganse en contacto. Y los estaré esperando con gusto.